Buenas tardes, cuando son las 19:00 empezamos una nueva emisión del programa El Intermitente sin micrófono. Bien, buenas tardes a todos nuestros seguidores, tanto de Chipiona Televisión Rentel como de Chipiona en Red. Y nada, otra vez tenemos aquí una nueva emisión del programa Intermitente, que no sería posible, pues en primer lugar, si no estuviésemos en Picoco, en este estudio que ya nos hemos apropiado de él prácticamente. Ya veo que ni un agua caliente he querido ir aquí. Pero bueno, algún día llegará el día. Picoco, vengativo. Picoco, Eres Original, Restaurante Agua, Centro Comercial Abierto Acitur, Eres Original, lo he dicho, Magodea y Caminantes por Chipioneros por el Mundo. Y Rentel, que tiene una oferta de 1 GB ahora. Eso ya corre. Al que le haga falta internet en lugares inaccesibles, porque no llegue la línea, diríamos, de fibra con cable, pues Chipiona, Jadema Telecomunicaciones o Rentel Wi-Fi tiene la posibilidad de que, yo digo, si estás en el campo y tienes que tener una alarma puesta y tienes que estar conectado a internet, pues ahí entra los servicios o quieres tener una cámara para ver si la cabra se salta o se sale. Claro, o entra algún cabrito. ¿Me entiendes? Es decir, que para ahí está Rentel dándote el servicio. Bien, pues dicho esto, tenemos que decir que esta semana frío, ha entrado ya el frío por fin. Bien, eso es bueno, aprieta. Los daños, no, los daños de las aguas tampoco han sido, excepto, volvemos a decir que no lo hemos puesto, vamos a tener después y lo ponemos, la foto del tordo, que sigue estando el tordo de la calle... de la Víctor Pradera. Que está aquí, aquello está caído. Bordeando. Y eso con el ventolero, se va a terminar. Entonces es una cosa que hay que arreglar. A los señores del ayuntamiento. El mantenimiento... Mantenimiento, hay que coger la dura, levantar, ponerle las presillas o lo que considere y amarrarlo. Los hollados, son los hollados que se llaman. Eso va a tardar 1 hora. Claro, claro, porque ahí le entra el coco a las habas. Y empieza a irse todo. Y llega a la otra punta. Bien, dicho esto, volvemos otra vez a decirlo. Tenemos fotos que no hemos puesto, pero habrá que ponerlas. Y decir que esta semana ha sido lo de la pizza, ¿no? Que estamos... Sí. Que hay en Víctor Pradera, el boulevard de también, de la también ha sido lo del reconocimiento a Antonio Lázaro en paz descanse. Fue hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Chipiona y que este fin de semana se le ha hecho un homenaje muy merecido y ha estado bastante bien. Y que sepamos no hay más nada, ¿no? Pero había un montón de cosas más. Con tantas cosas. Bueno, que ha empezado también, Acitur hizo la chocolatada el viernes pasado. ¿En el kiosco de La Pan? En el kiosco de La Pan, en el parque Hernán. Se quedaba la gente y dice que no se enteran de las cosas. ¿Cómo que no se entera? No sé, no, por eso digo, pero yo vuelvo a decir que que por nuestra parte desde luego no creo que sea. El viernes que hacía un poquito de viento de poniente, hacía fresquito, pues se dio chocolate, muy bueno y bueno. No, pero después por visto hubo una zambomba y no... ¿El mismo viernes? El siguiente día creo, o no es. Total. Sí, en el mismo parque, en el kiosco de La Paz. A lo que voy es que nosotros, las informaciones que nos dan de difusión de eventos y esto de otro, a veces no puede pasar algo, pero por lo general está puesto siempre, con tiempo. Todo. Y el día antes se pone otra vez para recordar. Sí, decirle que allí fue lo de las chocolatadas, tuvo petazo y tuvo que hacer chocolate 3 o 4 veces más porque se agotó, con la participación de la Academia de Vanessa, estuvo bastante bien, todos los kilos y demás. Y Acitur, que fue quien organizó para potenciar el comercio de la zona de los extrarradios. Y hoy también se ha hecho la presentación de esta campaña de Ningún Niño Sin Juguete, o una cosa así, creo, para la recogida de juguetes, ¿no? Que también colabora Acitur, si no me equivoco. Y el mismo viernes, creo que fue, se hizo la presentación de la campaña de Acitur para las Navidades, donde va a haber el Papá Noel por las calles. Sí, lo que hay todo. Y alguna que otra sorpresa de algún niño grande, así, para que los chiquillos disfruten con ellos. Así que todo y el sorteo de los 3.000 euros, que es importante. Claro. Si el Chipiona tiene otra vez este año, sorteo de los 3.000 euros, que toda aquella persona que compre en comercio de la localidad que sea asociado a Acitur, le regalarán las papeletas y puedes participar en un sorteo de 3.000 euros para gastar después en el comercio de Chipiona, claro está. Bien, pues más o menos esos son los... Hemos tenido, vamos a tener este domingo el ajo de la Hermandad del Cautivo en el Palacio de Exposiciones,
que lo organiza la hermandad también, y bueno, pues va a haber la actuación de los dos coros, de Bernardo Caro y el de la Parmicha, creo que es el otro de mujer que... Sí, no me acuerdo cómo se llama. Vale, la María. La María, total, los dos van a participar en el Domingo Lo del Ajo. Alguna gente no podremos estar porque vamos a ir a la manifestación el domingo en Sevilla. En Sevilla del Autónomo. De los autónomos, es decir, gente normal trabajando todos los días, cabreados, ya está harto de que se le maltrate por parte del gobierno, y se han organizado, y el domingo vamos a Sevilla a una manifestación todos los autónomos de Sevilla y de Andalucía, y son muchos los autobuses que se están apuntando, y todo aquel que esté interesado pues puedes contactar a través de las redes sociales con Asitur o con Diego, con la gente que lo están organizando, que todavía quedan algunas plazas en el autobús. Nosotros, yo voy a ir. Vale. Y vamos a grabar. Al margen de esa noticia también hay que hacer una aclaración. Como medio de comunicación que somos, pues nosotros nuestras fuentes de información y demás, pues son tanto instituciones oficiales, llámese por ejemplo policía, Guardia Civil, ayuntamiento, y también las agencias de prensa. Hemos recibido varias quejas de personas que dicen, hay que ver que nada más que ponen fotos de cada vez que una cosa de narcotráfico, fotos de Barbate, de esto de Barbate, o incluso nos han llegado a decir que nada más que ponen fotos de San Lucas y de vamos a ver, nosotros ponemos las fotos que la entidad, en este caso la Guardia Civil, es la que envía, es decir, que nosotros no tenemos una inquina, ni por supuesto, ni con Barbate, Dios nos libre, ni con San Lucas, ni con nada. En el sentido de que si una imagen viene, un texto viene de la Guardia Civil o viene de una o de agencia de información, pues literalmente se pone... le ponemos, y la imagen que si tiene la de Barbate, pues tiene la de Barbate. Es que ¿qué hacemos? No vamos a cambiarlo. Sí, pasa como Antena 3 Noticias. Antena 3 Noticias tiene la mala costumbre que cada vez que hablan de la parte de Andalucía habla de la playa de Matalascañas. No habla de más playas. Ya. Y a nivel nacional, cuando hablan de las playas, no hablan de Andalucía, habla de Valencia. Siempre hace conexiones con Valencia. Igual que ayer en Andalucía hay infinidad de playas buenísimas y hablan del turismo y siempre hablan de Valencia. Ayer nos hicimos eco de una noticia que se dio a nivel nacional, y creo que como estos medios, nuestros medios, aparte de ser medios de comunicación, también somos un medio de servicio público. Claro. Y ayudamos a las autoridades, tanto si nos lo piden como si no. Pero vamos, normalmente si nos piden lo hacemos, ¿no? Entonces hemos difundido los carteles de los 10 más delincuentes más buscados. Sí, y más de uno se aventuró a decir que si esto era mentira, que si era un fake news, que si era inteligencia artificial. No, mira, cosas así nosotros no son cosas muy serias para andar con tontería en ese sentido. Entonces, de ningún momento eso ha sido ni fake news, fake news, mejor dicho, ni cosas inventadas ni nada, sino que eso es información de la Policía Nacional a nivel, está en toda España. Además lo tiene muy fácil los que piensan de esa manera, es contrastar la información que sale Chipiona Red, Chipiona TVRT y a nivel nacional. Claro. Mira, claro. Aquí está, los 10 buscados, pues sí, está. De hecho, lo han dado todas las televisiones nacionales también. O sea que es absurdo. Lo que pasa es que yo creo que hay muchas veces gente que está aburrida. Sí, hombre, en fin, de verdad hay que decir que es lo mínimo, ¿no? Pero sí es verdad. Sí, es un mínimo pero que hay que estar aclaratoriamente, sí. Para que. Bien, pues dicho esto, tenemos aquí a Juan Luis Naval Molero, cronista oficial de la Villa de Chipiona. Es el cargo. Desde la Rierta. Y viene a hablar de su libro. No viene a hablar de su no, viene a hablar de su libro y de su exposición. Bueno, y de la exposición de la asociación. Que lo he dicho así un poco en tono jocoso. Buenas tardes. Estaba aquí de convidado de piedra. Aquí escuchando los avatares nuestros. Pues nada, una vez más tenemos aquí a Juan Luis, que viene a hablarnos un poquito de lo que tenéis entre manos ahora mismo en la Asociación Cultural Caipioni, ¿no? Perdona, sí. ¿Qué hay que decir? ¿Cuántos años hace que se creó la asociación? 48 años. Va a cumplir los 50 ya. 48 años. Para el 2028 cumplimos 50 y queremos hacer una exposición con todas las cosas que hemos solicitado al ayuntamiento, que hemos hecho en Chipiona y las que se han dejado de hacer. Porque no... ¿Y las que hay que hacer? Uno hace... Claro. Claro. Estamos buscando una cosa y más ha caído. Son 48 años, en 48 años han pasado muchísimas cosas. A mí siempre me gusta mencionar
de que al lado del faro, en la parte derecha, yendo de la avenida del Faro a la parte derecha, hay unos duples. Sí. Y allí no se pensaba hacer duplas, se pensaba hacer bloques de piso de 5 y 6 pisos de altura. Entonces, gracias a que la Asociación Cultural Caipiones se movió, nos dirigimos a la ONU, a una serie de organismos y demás, hasta que prohibió que, hombre, al lado del faro montar unos bloques de piso era una fealdad. Y entonces nosotros conseguimos de que aquellos se convirtieran en doble, en vez de es decir, 5 o 6. que todo aquel chipionero, visitante, extranjero que visite y entre por la avenida del Faro, que sepa que tiene esa vista gracias a la Asociación Caipiones. Ahí está, justamente. Y hubo una causa perdida. Y tenemos todavía. Y hubo una, perdona, Juanlu, y hubo una causa perdida que bueno, que ahora mismo está allí al lado, el chalet que hay al lado, que fue un bar antes. Sí, el bar. Pegado, que el eso bar. fue un disparate. Sí, pero vamos. sí, eso fue lo... Y eso también, pero ahí no se pudo, no sé por qué, pero no Sí, siguió pero mal. al final lo que era el bar se quitó. El bar se y quitó. se quedó solamente Vivienda. lo que es el chalet, que tampoco está. Sí, estéticamente, pero Pero Eso claro, fue es una que, alcalde que estaban vestidos. no, es que ahí ocurre una Los serie Moreira fue el que hicieron aquello. una serie de circunstancias. Sí, los Moreira de Y- Sevilla. Y es que lo que era la plaza del Faro, o Plaza de América, Hoy es la Plaza de América. la Plaza de América, cuando el Faro se hizo y punto. Entonces, esa plaza no estaba inscrita en el ayuntamiento como calle, ni plaza, ni nada de esas cosas. Un macho. Entonces, claro, y al cabo del tiempo la autoridad portuaria hizo un expediente de dominio y se adjudicó La la plaza. plaza. Con el Faro. Se adjudicó la plaza con el Faro. El Faro ya está. Total. Pero que hombre, que Bueno, eso- podría haber eso es estado una ahora de las mismo. muchas cosas. Pues, que este hay. faro podía estar, diríamos, más, aunque están los pabellones al lado, esto, lo otro, que Podía son estar más emblemáticos, despejado. podía estar más despejado y hubiese sido quizás estéticamente mucho más bonito, pero vamos, eso es lo que tenemos. Esa entre tantas cosas que habéis hecho. Eso es de las muchísimas cosas que Bien, ahora Juan Hagan Luis, una ahora exposición tenéis con una esto. exposición de anuncios, por ejemplo, como este que dice Bar El Colmao, nueva dirección, José Flichi, visítenos y se convencerá de sus precios y calidades. Ese es uno de los... Vale. Bueno, para empezar, decir que esta exposición es de más de 80 anuncios. Son anuncios, ¿no? Anuncios. De Chipiona. Está en tamaño A3, los cuadros allí en la asociación. Y ¿En la asociación dónde? en la Asociación Cultural Caipiones, En Castillo. en el Castillo, la parte alta derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos una cantidad de documentación tan extensa que no nos da tiempo ni a escribir todos los libros que queremos escribir, ni a hacer las exposiciones que tenemos. ¿Por qué? Porque las exposiciones, por ejemplo, 80 con 80 cuadros y demás, eso vale un dinero. Y nosotros no tenemos ni dinero ni ayuda, Para hacerlo. ni ayuda para hacerlo. Entonces lo hacemos nosotros particularmente. Esta colección De anuncios. de anuncios está adquirida a través de años y años de revistas, como por ejemplo la revista que había antiguamente En Regla, donde se hacían anuncios de cosas de Chipiona, revistas el Nodo, El cine. no, no me acuerdo, total, Los anuncios, el trailer que echaba en los cines antes de empezar. en periódicos, es que había el ABC sacaba un periódico que no recuerdo cómo se llamaba. De aquí de Chipiona. No, semanario, el no. ABC, el ABC a nivel de toda ABC. España. Tiradas especiales, ¿no? Ah, de Chipiona, sí, sí, sí. que en verano siempre hacían una, creo. Claro. Entonces de ahí hemos sacado una cantidad de Que anuncios. entonces los comercios se anunciaban en ese que era tirada para la localidad, ¿no? Claro. Ah, vale. Bueno, una vez que hemos conseguido toda esa cantidad de anuncios, Perdona, tenemos una muchos más recientes, que no los hemos querido poner porque eso lo conoce todo el mundo. Entonces hemos puesto los anuncios más antiguos de Chipiona entre 1800 y pico, 1890,
a 1970 o 75. En esos anuncios estaban los que ponían en el cine, no hablo de películas, sino Sí. como unas diapositivas. Como unas Eso era con diapositivas cristal, ¿cómo era eso? que se ponían Eso en el cine. estaba hecho a mano, Sí, ¿no? sí. Como- Pero esas las he conseguido yo también, las del cine las he conseguido y tengo toda la publicidad que se echaba en el cine, la tenemos en la Pero, asociación. ¿habéis conseguido lo que editaba el que los dibujaba o las imágenes? Las imágenes, las imágenes. Y, el cliché, Entonces, la imagen esta, el cristalito también. sí, sí. Ah. Entonces, como estamos aquí en el Picoco, Ah, bien. pues vamos a empezar por el primer bar que hubo aquí, que era el bar El Faro. Sí, que estaba el Faro. Llera. ¿Aquí donde está Picoco hoy? Estaba el Faro, ¿eh? El bar Un Faro restaurante. del Llera. El Llera era de San Lucas. Y entonces tenía aquí un bar donde la gente venía muy a menudo porque no había un bar en toda la playa del Rego. Era el único bar que Claro, había. era el único bar que había entonces. Y aparte de eso venían mucho las autoridades y eso. Entonces, aquí. al bar del Faro es cuando venía Carrero Blanco a beberse la manzanilla. Claro, seguramente. Cuando venía Berenea Chipiona, Seguramente. Berenea Villalante. Que se pasó después de bar, este hombre, el que tú acabas de decir, Llera. el Llera, que ya falleció, El Llera. se pasó precisamente al bar allí junto al Faro, Sí, a lo que es el chalet del Faro, que está ahora mismo ya pegado al Faro a Sí, 3 metros. Los pabellones. No, justamente el otro extremo. Ahí hubo un bar, lo que es ahora un chalet. Sí, pero ese no era Argera. Era el Llera, que no sé qué. El Llera estuvo allí, por lo menos catering dio allí el Llera también. pero eso fue luego posteriormente. Posteriormente a esto me refiero. Estamos hablando de muchos años Claro. antes. Sí, sí. Muchos Claro. años después a esto. Sí, sí, claro, claro. Estamos hablando de los 80 o 90. Bien, entonces, Entonces quiero hablar de una cosa muy antigua. Y es que eso la mayoría de la gente no lo sabe, pero en lo que es la avenida del Faro, ante Camino del Faro, es justamente donde Lopera hizo el chalet, que es donde vivían el Tony, Tony Sánchez, Ah, Tony Tony Sánchez. la casa. Pues allí estaba la fábrica de hielo. La fábrica de hielo de Chipiona primera estuvo allí. En Y el chalet de entonces- Lopera, Sí. Y entonces allí, a través de Tony, que está también en la asociación, hemos conseguido una cantidad de fotografías de sifones que había entonces, que se hacían sifones, botellas de esto de zumo, de naranja, de zumo Que todo eso lo hacía allí la fábrica de hielo. sí, y estaba allí la fábrica de hielo. Entonces eso es de 1800 y pico, 1900, como mínimo. Y hemos conseguido fotografías de esa fábrica y de esos zumos Que hacían allí. que hacían allí. Eso Interesantísimo. está en la exposición. Está en la exposición, claro, lo hemos puesto en la exposición. Después, esta fábrica, perdona, no tenía nada que ver con la fábrica de alcohol, ¿no? Que también estaba cerca de allí, que estaba en La avenida Sevilla. lo que hoy eso es... estaba en la avenida de Sevilla. Exactamente, pero que no tiene nada que ver No, ahí estaba el Kailúa. el Kailúa, El efectivamente. Kailúa, la Que era donde pala. estaba la Pero eso era fábrica. una fábrica de alcohol, ¿no? Claro. De alcohol para vinos, Sí. ¿no? Para vino. No, la fábrica de alcohol. Que eso lo hizo Caballero para el tema del coñac Caballero. Entonces, una de las imágenes que tenemos allí puestas es de coñac Caballero, Ahí. que llegó el momento en el que le prohibieron, yo tengo todavía el anuncio de Coñac Caballero que pone Coñac, pero ya después le prohibieron, porque Coñac es una región de Francia, y entonces le prohibieron poner Coñac. Y le pusieron Y ponche tuvieron que ponerle brandy. o brandy. Brandy. Entonces ya terminó siendo Brandy Caballero. Pero, Aunque perdona. la gente le llamaban Te Coñac. digo, ya, lo de que ya da Una pregunta. Pero el título no le podían Una poner pregunta, Coñac, Juan Luis. porque era- ¿El brandy caballero Sí, se hacía entonces en Chipiona o en Chipiona, claro. Ahí. era un producto de Chipiona? Claro. Ahí era de Entonces, estaba la fábrica de Arco. Sí, pero te quiero decir que... pero ya eso no se ha vuelto a hacer más en Chipiona. No, hombre. No, Ya no. no. Eso se perdió. Os voy a contar otra cosa. Sí. Otro de los anuncios que está allí es el bar Flichi, que tú dijiste. Sí, es que está aquí. Bueno, pues cuando yo tenía la tienda, en los años 58, 60, por ahí, llegaban la gente del campo a mi tienda a comprar, que se compraba entonces
todo lo, si era en el invierno, todo lo que necesitaban de ropa de invierno. Pana y cosas de... Ahí está. Y cuando era el verano, pues todo esto. Pero entonces la gente del campo no venían como ahora, sino venían en un burro. Ah, borrico. Claro, venían en un burro, lo amarraban enfrente de mi casa. En la misma calle... El marido se iba al bar Paquito a tomarse una copita de vino o lo que sea, y la mujer estaba allí comprando. media mañana, porque era media mañana comprando para llevarse la cuenta. ¿Qué ocurre? Que cuando terminaba, me decían a mí las mujeres: Juan Luis, llégate al bar Paquito y dile a mi marido que se venga ya para acá. Que hemos terminado. Porque en aquel tiempo las mujeres no entraban en los bares. Ah, ¿no? No entraban en los bares. Pero Entonces, porque era costumbre. No, los bares lo que había entonces era vino y te ponían tambuces, cuatro de estos de... Sí. Cuatro mijitas de cosas de estas de Avellana, y cosas de esas, pero tapas no había. Entonces llegó Flichi, el del bar El Colmao, que anteriormente era de Manolo, de Paco Caballero. El micro. Entonces la gente, las mujeres no entraban en esa época en los bares. ¿Qué ocurre? Que este hombre fue el primero que puso un bar con tapas de cocina. Y entonces ya empezaron los noviazgos y eso, las mujeres empezaron a entrar en los bares. Que eso estaba en lo que es la Peña Bética, ¿no? En la Peña Bética. Y gracias a este Flichi. Sí. ¿Sabes? Entonces, tenemos también, que yo me he quedado sorprendido porque lo he encontrado en internet, una serie de anuncios de Rocío Jurado. Sí. Rocío Jurado anunciando mantequilla Rocío. Y cerveza, ¿no? También. Y Rocío Jurado anunciando Titan Luz, pintura Titan Luz. Pero, ¿fotos? No. Fotos, yo lo tengo puesto en fotos, pero ya salía en la tele. Sí, en imagen, un spot. Claro. Entonces lo tenemos allí puesto también. 3J. Luego hay otra cosa, que es el 3J. El 3J era un refresco, A los 5J. que era de Joaquín Jurado, por eso era 3J, porque el dueño era Joaquín Jurado. En aquel tiempo era un refresco estupendo, yo me acuerdo de chico de tomarme aquellos refrescos y era estupendo. Pero ¿qué pasa? Que fue la época, como hasta entonces en los bares nada más que se bebía vino y demás, fue la época en que salió el Fanta, Mirinda, la Coca-Cola, el Pepsi-Cola y esas cosas, y ya entraban más gente, incluso niños, en los bares, y lo que es la 3J, que era de este, se dejó de hacer porque le hicieron la competencia tanto Fanta como el ¿Y a qué sabía la 3J? ¿Que era de limón? De limón, de naranja. De limón y de naranja. Yo tengo botellitas de aquella época de Mirinda, Claro. Pero de 3J no. De 3J no. Llena con el líquido y todo. Sí, todavía. A veces ellos están allí, tú has puesto una repisa. Yo me acuerdo de Jurado cuando tenía en la esquinita de la plaza donde estaban los churros, que tenía ahí donde hacía los sifones, los rellenaba y tenía ahí para repartir. ¿Te acuerdas tú que no tenía ahí? Bien, y después Miramar. El Miramar. ¿Sabéis lo que es el Miramar? No. Bueno, pues el castillo de Chipiona, sí, antes de que fuese un hotel, era era una especie de bar, restaurante. Se llamaba el Miramar. Pero hablamos que estaba con los palos, ¿no? Con los palos del castillo y debajo había un... Yo me acuerdo que yo me iba de chico a bañarme allí y arriba estaban comiendo. Arriba estaba el comedor. Un palizado tenía, y estaban la gente allí comiendo como un restaurante. Claro, arriba estaba el comedor y debajo había un balneario. Sí, nosotros nada más que conocimos los palos, pero esos palos estaban cubiertos de una sábana y entonces las mujeres no se bañaban en bikini como se bañan ahora, sino que se bañaban vestidas y dentro del balneario. Allí dentro. Cuando subía la marea, pues allí dentro de los palos del castillo, allí se bañaban. Y era el balneario, fíjate, un balneario en aquel tiempo. Eso no lo sabía, yo sabía de los palos. No, sí, hay muchas cosas. Y también sabía que en el castillo se celebraba el carnaval. Claro. Sí, eso sí. Ahora, Faro, bicicleta.
Entonces, tenemos uno de estos eso sí lo sabes tú porque me lo enseñaste tú, me parece. Tú me enseñaste, sí, yo creo que el faro de acetileno que se le ponía a las bicicletas. Ahí, yo tengo uno. Tú lo tienes. Con la lupa. Entonces, eso prácticamente no lo ha habido en ningún pueblo, solamente en Chipiona. ¿Por qué? Porque en Chipiona, con eso que estaban los corrales de pesca, la gente llevaba el carburador. Y ese carburador lo adaptaron de forma que hicieron un foco que servía para las bicicletas. Entonces las bicicletas y las motos llevaban, en vez de una dinamo como ahora, pues llevaban el carburador. Y entonces el faro ese con una lupa y después lleva, vamos, lo tengo en mi casa. Sí, y después yo tengo la fotografía allí. Vamos, que tengo la pieza original. Y después lleva unos muellecitos para que los baches amortiguara y no fuera dando salto. Ahí está, pues eso. Es muy curioso la construcción. Entonces, de eso. es muy curiosa esa. Ahí eso no lo planeé en Chipiona. Eso solamente en Chipiona, ¿verdad? En un momento, estando yo en el archivo, me llamó una profesora de la Universidad de Málaga y me dijo que porque en Chipiona había habido la primera fábrica de la luz que se hizo en Chipiona. Que yo siempre le decía a mi padre, cuando me decía mi padre que fuera a pagar el recibo de la luz, me decía, vete a la fábrica de la luz. Y cuando yo volvía decía, papá, ¿por qué la fábrica de la luz? ¿Qué fabrican aquí? Si allí no se fabrica nada, están los cables que llegaban de fuera. Y es que antes había allí una fábrica de luz de acetileno en Chipiona. ¿Eso es donde está la carretera rota y a la derecha? Sí. Y por eso se le decía la fábrica de la luz. ¿Pero por qué? ¿Por qué está eso allí? Eso está allí porque resulta que esta mujer, cuando me llamó, empecé yo a buscar en el archivo. Y resulta de que a través de la empresa Caballero se enteraron de que en Chicago, en Norteamérica, habían hecho por primera vez un alumbrado de luz. Y entonces en Chipiona se hizo el alumbrado de luz con acetileno por primera vez en Andalucía. Y esta mujer de Málaga me llamó diciendo que cómo era esto. Y fue en Chipiona. Entonces estuvimos allí viendo esto y efectivamente, claro. Y entonces eso es una curiosidad. Hombre, eso no da mucha gente. Bueno, entonces, ¿y el sistema de luz con acetileno cómo era? ¿En cómo consistía? El acetileno, eso era carburo. ¿El carburo? El carburo se echaba con agua. Con agua y el gas. Entonces se iluminaba. Y se le metía fuego. La gente lo utilizaban para marcar. Pero en las chozas del campo y eso también lo utilizaban porque estaban de noche, lámparas de carburo. No había luz eléctrica. Sí, pero ¿cómo se trasladaba eso a la fábrica de la luz? ¿Cómo lo hacían a ese nivel para producir luz? Claro, con un carburador. ¿Vendían los cacharros ahí? Vendían los carburadores lo vendía y lo tenían la gente en las chozas, en las casas. En una fábrica de lámparas de Y carburo. por eso le pusieron la fábrica de la luz. Claro, le pusieron la fábrica de la luz. No, pero es verdad, vendían la fábrica de la luz. Vendía luz. Claro. Entonces, claro, no solamente eso, sino que había luz en las bodegas, que entonces hacían la vendimia. Sí, claro. Y que llegaba la noche y no esto, y tenían los carburadores en las bodegas, en las esquinas de esto, y entonces Chipiona fue el primer pueblo de Andalucía donde se metió la luz de acetileno. Era cuando llegaban los serenos por la noche y encendía los... Encendían, justamente. Los apagaba. Ahí está. ¿Ya sabes una cosa? Seguimos. Hay otra cosa. Los autobuses. Los autobuses, tenemos allí 3 fotografías. Una de un autobús microbús de la empresa Naterro de Chipiona. Que siempre había entendido yo que Naterro coche caballo. Solamente tenía coche de caballo, claro. Pero tenía también ese pequeño autobús que llevaba gente a San Lucas, a Jerez, a Sevilla y demás. Curioso, hay una foto. En Chipiona siempre está ligado a los amarillos. Sí. Y a la valenciana, ¿no? Eso ahora, pero antes de eso tenemos allí una serie de anuncios
de un autobús que se llamaba Pullman. Y esta gente venían desde Sevilla a traer a los veraneantes de Chipiona, San Lucas y Rota. Y venían todos los fines de semana ese autobús. Y tenemos la fotografía de esos autobuses. También otra cosa. Es decir, que la familia Natarro podía ver el autobús, que se tiene que tener más de un siglo, ¿no? Claro. Claro, es muy antiguo. Pues algunos no lo sabrán, porque que pase por la exposición lo van a ver allí. No, pero ¿verdad? Y además el autobús no se vayan a creer que es los amarillos. No, es curiosísimo. Hombre, de aquella época, más un siglo, ¿verdad? Claro. Otra cosa, donde está el Trinity actualmente, Sí, pues aquí delante. eso, ahí los hermanos Montoya, el Tate Montoya y su hermano y demás, Los que eran cantantes de Utrera. eran de Utrera, se vinieron a Chipiona y veraneaban en Chipiona todos los años y montaron un bar ahí en el Trinity. Y le pusieron el bar El Niño Perdido, porque era el Niño Perdido, ellos eran de Utrera, y en Utrera, en la barriada donde ellos vivían, hay una calle que se llama El Niño Perdido. Y le pusieron el nombre al bar. También es muy curioso. Tú aquí, bueno, ahí también estaba el Gran pegado a eso, el Gran Chaparrá, que eso fue posterior también, ¿no? Sí, El Gran Chaparrá, Sí, pero hay una diferencia de años de uno a otro, ¿no? ¿cuál? el Gran Chaparrá. El niño perdió a Gran Chaparrá, había una diferencia. Yo conocí Sí, a Gran bueno, Chaparrá. una diferencia. De años bastante, En el Gran ¿no? Chaparrá es donde estuvo el Risita. Sí. Sí, que puso las paelleras ahí. Las paelleras fue en el Bajó la Gran... marea y cuando subió ya no había paella. Entonces, otro de los anuncios que tenemos allí, que son muy curiosos, son anuncios de cerveza. Y por ejemplo, la cerveza Cruz Campo anunciaba cerveza Cruz Campo para Chipiona y le ponía en la misma botella, ponía el santuario, ¿A mí? el faro y el castillo. Los tres puestos en la cerveza. Y entonces que etiquetaba para Chipiona, venía tanta gente de Sevilla a Chipiona, Claro. que decía una etiqueta para Chipiona. nada Las más. etiquetas para Chipiona, que eso hoy tampoco se ve. No, a ver, claro que no. Hoy no hacen esas cosas. Otra cosa es el mirador de Vista Alegre. El mirador Vista Alegre. Vista Alegre. ¿Dónde está? De toda la vida, la gente en Chipiona, por lo menos la gente de mi edad, hemos pasado por las canteras, que entonces las canteras era todo campo, pero cuando te metías para el pueblo, por la calle Marqués de Esquivel, allí había una especie de chalet o de casa que le decían Villa Alegre. Y a mí me extrañaba mucho porque yo todas las villas que veía estaban o bien aquí en la banda de la Playa de Regla, en la avenida de Sevilla o en la avenida de Regla, incluso en la avenida del Ejército. No la cantera. Pero en un sitio en el centro del pueblo que se llamara Villa, a mí me extrañaba. Entonces me puse a investigar y demás y encontré un cartel de un tal Antonio Lucas del Moral. Hombre, Antonio Lucas del Moral, que era el abuelo del Lucas que nosotros tenemos ahora. el que tenemos ahora no es fuera. No. Ah, bien. Y entonces este tenía una serie de servicios de coches de caballo que iba a Bonanza, a San Lucas y demás. coche de caballo. Y coches de caballo, iba y venía. Y el parador donde estaba se llamaba Parador Vista Alegre. No Villa Alegre, como le decían Vista Alegre. la gente de Chipiona. ¿Y estaba ahí la cantera? Y estaba ahí en la Y eso lo anunciaban. Claro. Eso tiene un anuncio Sí, de... sí, está el anuncio está allí. ¿Y qué anunciaba? ¿Los transportes a San Lucas en coche de caballo? Claro. La propaganda. Entonces lo que había era eso. Ahora nos parece Entonces, una cosa, pero en aquel momento era lo suyo. Hay otra cosa que es donde está hoy la panadería, en la calle Izar Peral, justamente frente donde tú tenías la tienda. La de Dorante, la que era para La de Dorante. Eso se llamaba antes, era un bar y se llamaba El Cohete. El cohete. El Cohete. El cohete, El Cohete. Sí, el cohete. ¿Tú te acuerdas, no? Sí, sí. Bueno, me acuerdo, yo no lo vi, Lo sí, has pero oído, lo has lo oído, escuché pero- muchas veces, el cohete. El Cohete. Y también Estaba enfrente de tenemos, Enrique Martínez. también tenemos Al lado el del cine, ¿no? anuncio. Sí, en la esquina, ¿no? Y el cohete. Y ahora en lo de Américo. Américo es familia de la gente de la farmacia. De Gutiérrez Ellos Américo. se llaman Gutiérrez Américo, pero los Américos tenían también bodegas aquí en Chipiona. Y
vendían el vino moscatel por todos sitios. Y he llegado a encontrar un periódico de Antequera, donde, de Málaga, donde se anuncia el vino moscatel de Chipiona y dice: si usted quiere beber un buen vino, pásese beba el vino moscatel de Américo, que me río yo de los peces de colores. Y lo pone de anuncio. Porque ponía me río de los peces de colores. En fin. Y entonces, igual que estoy contando eso, hay allí una inmensidad, ya le digo, hasta 80 por lo menos. Yo estoy viendo aquí algunos anuncios. Estoy viendo que, por ejemplo, Ceballos tenía un montón de anuncios. Estoy viendo que vendía bicicletas a plazo. Justamente. Butano. El Butano decía que dice por 50 pesetas mensuales. Economía, limpieza y rapidez. Fernández Ceballos. ¿Dónde estaba la tienda de Ceballos? La tienda de Ceballos frente a la farmacia. Frente a lo que hoy es el Alejo, ¿no? Eso que era Alejo, que era como una ferretería, ¿no? No, ahí... Ahora el Alejo. No, cuando tenía los Ceballos era como una tienda tipo... vendía de todo. De todo, se vendía de todo, los mismos tejidos, zapatos... Eso era un bazar, ¿no? Un bazar. Un bazar Ceballos. Sí, el bazar Ceballos se llamaba. Y bueno, tenemos también, por ejemplo, a Muebles Solís, que también anunciaba los colchones, ¿no? Claro, sí, claro. Pero ya eso, tenemos documentación de eso, incluso hay un anuncio puesto de Muebles Solís. Pero ya lo de Muebles Solís es relativamente más reciente, es de los años 60, 70, más o menos. Igual, Luis, ¿hay etiquetas de aquella época que hubo tantas bodegas en Chipiona? Sí. De los moscatés y todo eso. De todo. ¿Todo eso están ahí? Sí, sí. Bueno, estoy viendo aquí también, perdona, yo que estoy buscando aquí, viendo que había una empresa de crédito en Chipiona. Crédito Ruca. Crédito Ruca. Crédito Ruca. Eso no era con los bancos. Eso de Crédito Ruca lo llevaba don Manuel Aparcero. Sí, se pone aquí. Don Manuel Aparcero. Y entonces, el padre de los aparceros. El padre de los aparceros. Y entonces lo vendía en la calle Miguel... Eran préstamos, ¿no? Préstamos. Claro. ¿Y Zarpera tenía la...? No, en la calle Zarpera, al lado de mi tienda, tenían ellos una tienda, pero eso fue en los años 60. Pero anteriormente, don Manuel Parcero vendía las cosas de Crédito Ruca allí en la calle, ¿cómo se llama? El 18 de julio. La calle nueva que hoy es la maestra... Tiene varios, ¿eh? Josefa Delgado. Dice, usted puede tener suerte y resultarle gratis todas las compras que haga en Crédito Rucas. Claro. ¿Esto de qué año hablamos? Eso sería años 50 y tanto. Y tenemos también a Peña, Jesús Peña, que vendía máquinas de coser. Máquinas de coser. Y hay otra, una peluquería de una... Sí, de Angelita, ¿no? De Angelita. Angelita, tinte, dice aquí tinte. Y Aparcero, cuando estaba allí al lado de tu tienda, vendía los Emerson. Sí, eso ya se llamaba... Estivali se llamaba, ¿no? No, Estivali fue después, pero... Que era televisor en blanco. Kika, era televisor en blanco y negro. Sí. Emerson. Claro, después cuando salió la televisión... En blanco y negro. Tuvo un éxito tremendo. Y aquí tenemos Joaquín Santana, que creo que eran películas, ¿no? Joaquín Santana, que era el padre de Paco Santana, que tenía la tienda enfrente de mi casa. Ah, no, ese no era que tenía fotógrafo, era... ¿Fotógrafo? ¿Zapatito de Oro? No, Zapatito de Oro era... Zapatito de Oro era Mellado, de esta gente de Mellado. Ese estaba frente a la Plaza de Abastos. Ah, sí, ahí enfrente. Sí. Ahí está. Y en Ceballos también dice que se llevaba y aquí sus medias rotas en Bazar Ceballos se las dejarán completamente nuevas. Tú llevabas allí las medias rotas y te las arreglaban las medias. Ya vi que tiene paciencia. Pues ese anuncio está puesto allí también, sí, el anuncio del arreglo de las medias. Y aquí tenemos también... Allí hay una cantidad de anuncios tremendos, ya te digo, muy grande. Y bueno. Orión también tenemos aquí, la Reortosa, patatas fritas, Fino Barrio. Fino Barrio era de los hermanos Cotro, pone aquí. De los Cotros. ¿Sí? En la bodega que estaba allí en el barrio. La que estaba en los Gutiérrez. Y aquí tenemos ir al 3J. No, frente de los Gutiérrez.
¿La de la esquina? La de la esquina. Ah, en la que era de... Donde hoy está la cruz de mayo que Sí, está sí, puesta lo que allí. era Juanita Barana. Ahí está. Aquella bodega que había allí. Ahí, Esa era de los cotros. Ah, claro, que es cotro. Claro, son cotros. Y hacía fino el barrio. Fino barrio. Ah, barrio. Fino barrio, que por lo que me cuentan alguna gente dicen que era un vino estupendo, que era muy bueno, muy bueno. Ah, porque sepa los barreños que tenían una bodega allí con un fino. Claro. Y después tenemos también Cazavito, ¿no? Casavito, Que ahí también. claro. Más reciente. Hay después han salido muchos. Arango, Aranguito, Aranguito, Móvil. recambio y accesorios. Esto es la Barriga, el fotógrafo. Barriga, el fotógrafo también está aquí. Padre Pero- que tiene hoy. Claro. Pero claro, si nos ponemos a buscar ya de esto más recientes, Claro, hay más. hay muchísimos que los tenemos, pero no los tenemos puestos. No, Hemos puesto los que hemos visto más antiguos. Sí, hombre, lo más interesante, claro. Claro, más interesantes. El de Orión también, el de este Orión, que después se prohibió. Sí, sí, El Orión. porque eso llevaba DDT. El Orión llevaba DDT y el DDT era... Mortal, vamos. Entonces se prohibió luego y ya lo quitaron. Bueno, Juan Luis Y está... ahí te voy a contar un anuncio. Hay un anuncio que dice, si usted dice, el vino no es malo, ¿no? Dice, el vino no es malo. Y dice en el anuncio, si usted a la hora de almorzar bebe vino, no es malo. Bébase 3/4 de litro de vino. 3/4 de litro de vino. Una gastora no, 3/4. También. Razones contundentes. Bien, pues bueno, esa exposición es la que está ahora mismo activa en el castillo, que el horario para verla, De 10:30 a 1:30. de 10:30, de lunes a viernes. De lunes a sábado. Ah, sábado también, ¿eh? Se Sábado, puede visitar sí. los sábados. Para los que vienen visitando. Bien, y cambiamos ahora el tercio tercio. y hablamos de tu libro, del nuevo libro. El nuevo Bueno, libro. de tu libro diga ya 20 y tantos. Del nuevo libro. Este, bueno, el nuevo libro que está en... El ya nuevo libro cocinado. está ya en la imprenta, estamos pendientes de recibirlo y una vez que lo recibamos Hacer la presentación. decidiremos el día de la presentación. Va a ser en el mes de diciembre, a principios Está también de hecho diciembre. con rosa. Sí, con rosa. Sí, bueno, ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que este libro le hemos puesto el Chipiona y el mar. Chipiona y el mar. Entre Chipiona y el mar metemos una serie de asuntos muy curiosos y que la mayoría de la gente no lo sabe, no solamente la gente de Chipiona, sino incluso historiadores que hay que han escrito sobre eso y no. Entonces, tenemos un estudio hecho sobre Salmedina que es increíble. Increíble. Chipiona llegaba a Salmedina. Se podía ir andando Farmedina. Y se podía ir andando a Salmedina en su momento. Entonces, hablamos de Salmedina. Hablamos del maremoto de Lisboa. Todo lo que está relacionado con el mar. ¿Habláis del muro de San Medina hasta Marielo? Sí. Hablamos de las canteras de piedra de Chipiona, que comenzaron en Salmedina y terminaron en Y la que playa estaban de las también canteras. tenían un impuesto las piedras, ¿no? Ahí. Sí, sí. Tenían las piedras que se extraían Sí, sí. de las canteras tenían un impuesto. Hay Es que decir, pagarla. Bueno, llega un momento, que se lo encontró yo en acta del ayuntamiento, que más de la mitad de la población de Chipiona trabajaba en las canteras de piedra de Salmedina. Te puedo hacer una idea Lo que era eso. Lo que era eso. y lo que se ha Hasta- quitado, y el montón de piedras que se han llevado de ahí. Hasta Vamos. tal punto de que la carretera de Jerez, que yo muchas veces cuando paso por allí digo, ¿cuándo la van a arreglar? Seguro, Porque la carretera de Jerez va Otra a vez tener una parcheando, serie de sí. bases. La carretera de Jerez antigua, la base estaba hecha con piedra ostionera de Chipiona, desde Chipiona a Jerez. Las murallas de Cádiz están hechas con piedra de Chipiona, con piedra ostionera de Chipiona. Ahora, pues, la cantera El puerto también. de Bonanza está hecho con piedra de Chipiona. Y qué más decirte, bueno, el faro, la parte interior está hecha con piedra Claro, de esto. la tenía Entonces, ¿qué cantidad de piedras no se ha sacado De esa cantera. en todos esos años, desde Salmedina a las canteras, hasta que llegó un momento en 1854 que el Estado prohibió Saca de que más se piedra. siguiera sacar de esto? ¿Sabes? Claro. ¿Sabes? Porque es que era Una tremendo la cantidad. pregunta, ya que con respecto a este tema, ¿no? Como se llama Chipiona y el mar, ¿no? El libro. Chipiona y el mar.
creo yo que se hablará ahí de algunas actas capitulares donde recuerdo haber visto una de ellas que decía, había una orden de los alcaldes de justicia, ¿no?, que decía que pena de muerte a quien se acercase a un bajel que esté esperando. Medina. Se habla de ese tema, Sí, sí. de esa, pues, digamos, de esa etapa, entre comillas, oscura de la historia de Chipiona en el sentido, y creo que es indubitable, y Claro. además, no es una mera elucubración, el papel que juega Chipiona en todo lo que es el comercio, bueno, en el tema del comercio con las Américas, ¿no? El tráfico, exactamente. Sabemos que la casa de contratación, la Torre del Oro, era, diríamos, donde era como la aduana, ¿no? Sí, diríamos, claro. ¿no? Indudablemente no creo que todo pasase por ahí y que se descargaba antes. Bueno, por lo menos una parte. te voy a explicar otra cosa ¿No? que tenemos puesto. Los pillos. Resulta que cualquier persona que se asome por la banda de la playa de Regla o las canteras y Cruz del Mar, verá que enfrente hay siempre 5 o 6 buques anclados. Sí, para entrar a Sevilla. Sí, esperando para sortear la Ahí barra. está. Sí, pero están ahí esperando que lo Sí. llamen del puerto. Claro. de esto. Pero ¿sabéis por qué y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el hecho ese de estar parado? No, el sitio donde anclan. En la desembocadura del Guadalquivir. La barra, ante la barra, ¿no? Ah, no. La barra. Eso es que no lo sabe nadie. Eso se llaman los pozos de Chipiona. Los pozos de Chipiona. Ahí donde están los barcos, Sí. todos estos, los pozos de Chipiona, porque hay una hondonada y hay esto. Entonces, eso existe desde el descubrimiento de América. Los barcos que venían de América, entonces no había gasolina, ni había gasoil, El río tenía que esperar ahí. venía a vela. Y si no había viento, esperaban ahí en los pozos de Para Chipiona. el viento. Tenían que esperar algunas veces hasta un mes que soplara viento para poder subir, porque Claro, no podían subir Claro, al entonces río. actuaban los piratas que estaban aquí en la costa de Claro. Chipiona y era lo que Claro. metía mano a los barcos. Claro, No, pero que y eso se llamaba los pozos de Chipiona. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se llevaban mucho tiempo los barcos ahí, que venían de América, cargados de oro, de plata y demás, tú, todo lo traía. pues había una serie de piratas Claro. entre Chipiona y Rota, que había unos pinares ahí, y salían de noche con unos barquitos, llegaban allí y le robaban el oro, la Todo lo que plata, traía. todo lo que traían se lo robaban. de ahí lo de la pena de muerte. Y de eso tenemos actas capitulares donde se habla de todo eso. Había un acta capitular, si tú, vamos, lo tienes que recordar porque tú te has leído todas las actas capitulares, que en una de estas descargas que hay, nocturnas, que también son frecuentes ahora, pero de otro material, por lo visto por la premura o porque habría peligro, no sabemos qué, el caso es que descargan del barco que estaría ahí parado o lo que sea, en los pozos, y lo entierran. Por la noche. Claro, sí, lo eso yo te lo habré contado. y lo he leído Claro, también. vale. Lo entierran. Sí. ¿Y qué pasa? Que lo entierran y después no sabe dónde está. No, claro, porque no tenían se lo punto de decían a referencia. nadie. No se fiaban ni Los de que iba con piratas él. no se lo decían a nadie, Claro, lo no se enterraban. fiaban. Claro. Y lo enterraban en los arenales, porque Claro. todo esto era arenales, calculaban más o menos el sitio. Pero si ese hombre se moría, Claro. Claro, no sabía nadie. Y había una, que estaba allí. había una puntualización. ¿Qué ocurre? No, había una puntualización en ese acta que decía: y llamaron a un portugués que, aunque venía cargado de signos, es decir, venía con un astrolabio, venía con un péndulo, vendría con no sé cuánto, un sextante para ver dónde está. Dice, no tuvo manera de saber dónde estaba. No había Porque manera. lo mismo todavía está ahí, escondido. Entonces, estando yo en la tienda, se llegó un hombre, un italiano, se llegó a mi tienda. Y el hombre vivía en Doña Amparo, arriba del todo. Y tenía un detector de metales. Y cuando yo hablé un día en la De eso. televisión sobre eso, Se iba a se buscar. llegó allí y me dice, Juan Luis, eso que tú has contado de esto, ¿Dónde? yo he puesto el detector allí arriba y mirando para Camarón, allí hay algo. Y yo Mirando digo, para Camarón. Pero ve tú ahora a ¿dónde saber. está? Y además que tú no puedes ahora Sí, es verdad. escarbar ahí ni Ya, nada, que Costa va, no te va a dejar ni mucho menos. Ni Costa ni nadie. Pero me dijo este hombre eso, que había detectado eso allí. Bueno, De eso va el libro. de eso va el libro.
¿cómo se llama esto? Lo de las canteras de piedra y lo de la piedra ostionera, porque una cosa son las canteras de piedra que se sacaba también para hacer cal y el carburo, que también el carburo se sacaba de ahí dentro. Entonces, una cantidad de esto enorme. Sí. Y ahora hemos encontrado, tú sabes que yo hice en el 2003 un libro sobre los corrales de pesca. Sí, me acordaba. Bueno, pues ahora he ampliado ahí en ese libro el tema de los corrales, porque han salido muchísimas cosas más de los corrales de pesca que no se sabía. Ahí, perdona, Juan Luis, quizás la gente deberían de saber un poquito el tema, o que tú les informes un poquito, aunque están los libros que tú has hecho sobre los corrales, ¿no? Pero concretamente, como estamos hablando de Chipiona y el mar, y estos corrales que fueron cedidos, ¿no?, a los Medina Sidonia, me voy más para atrás ahora, sí, en el tiempo, y los Medina Sidonia los cedieron a la iglesia. A la iglesia. Y la iglesia no lo explotaba. No, la iglesia... Empezó a explotarlo, pero hubo un momento, por ejemplo, lo digo... La iglesia lo tuvo un tiempo. Un tiempo. Era propiedad de los Medina... del convento de sí, Regla. Y había propiedad de una iglesia de Jerez. Una iglesia de Jerez también tenía. La diócesis de Jerez. ¿Por qué? Porque, mandaba, ¿no? claro, porque entonces en todos los conventos, no es como ahora que hay 4 o 5 frailes. Había un montón. Había un montón. Entonces, imagínate comprar pescado para toda esa gente. Pero no hubo un tiempo en que esos corrales estuvieron, diríamos, abandonados por los legítimos propietarios y iban las personas pues a coger las cosas que veían, las mareas, lo otro, y uno se llevó la sorpresa de que lo metieron en galera por haber, pues yo lo sé por un trabajo que hice de derecho. Hubo alguien que denunció a una persona que puso un trasmayo en un corral entre la zona de Chipiona y Montijo. Ah, bueno, sí. Y este hombre que cogieron el trasmayo, no sé qué, no sé cuándo, hablamos de 1600 y pico. Y hubo un pleito. Y hubo un pleito, juicio, que yo hice el trabajo sobre de investigación sobre, bueno, por las actas. Y este hombre acabó en galera. Claro, porque... en galera, claro, sí. Pero ese pleito era muy curioso porque no habla de los corrales, pero habla también, ¿cómo se llama esto que hay en la parte de Valencia? Que entra el agua pero no sale. ¿Albufera? ¿Cómo? ¿Albufera? No. Albufera. Y entonces había albufera en la playa de Montijo. Había una albufera y entonces esta gente se metieron con el barco en la albufera, porque claro, como entraba el pescado en la albufera, iban ahí a cogerlo. Y entonces, como eso pertenecía a Chipiona, pues hubo un pleito con San Lucas a cuenta de los barcos que entraron ahí. El caso es que aquel, por poner el trasmayo, le costó la vida le costó una pena de galera. Escucha, que el que entraba en galera difícilmente volvía a salir de allí, claro, o moría en el tema. Otra cosa que quería explicar, como la ruta, y es una cosa que no se le da la importancia que en realidad tiene. Chipiona ha sido el balcón por donde han pasado todos los barcos que salían para América y todos los que volvían. Todos han pasado por ahí, por los pozos de Chipiona. Y desde el castillo, por ejemplo, se veía perfectamente. Claro. Entonces, la ruta que había a América era esa, pero luego llega un momento en que los alemanes fabrican el Zeppelin. Sí. Así, claro, que hay fotos. Y sabe que la ruta que coge el Zeppelin desde Alemania para ir a América es la misma que cogían los barcos. Claro, y entonces por eso hay una fotografía de Chipiona. Sí, que está con el gran Zeppelin. Se ve el Zeppelin pasando por al lado del faro y debajo están los corrales. Pues por eso. Esa es la razón por la que pasaba. Y esa es la razón. Y entonces eso también lo tenemos metido en el Chipiona y el mar, del libro de Chipiona y el mar, porque era la misma ruta. Es referente a lo que tú hablas de los pozos. Los pozos recientes. Yo conozco de un marinero que dice que hay una profundidad tremenda ahí en San Medina, hasta el extremo que localizó, me parece, son 6 o 12 cañones de bronce. Y lo tenía balizado, pero porque no lo podía sacar la profundidad que tenía. No. O sea, ahí hay una parte que hay una profundidad que no se ha llegado ahí abajo que va. a dar con el fondo de eso, digo. Pero perdió del maremoto, que acá
Que vaya la ola para allá, pues saldrá todo. Saldrá todo. Todo para afuera. Salmedina, lo que es la parte yendo de aquí para Salmedina, hay relativamente poca profundidad, Sí, correcto. pero una vez que llega a Salmedina para atrás, Dice que una una profundidad enorme, bestial. muy grande. Bien, pues ese es el adelanto del próximo libro que antes de las Navidades va a estar ya, Va a diríamos, estar. a la Y para venta. que lo compre y lo regalen en Navidad por Reyes. Exactamente. Claro, queremos sacarlo en Navidad para que sirva para el que esté interesado en la historia y para el que quiera regalarla En Reyes. en ese momento. Muy buen regalo. ¿Sabes? Bueno, pues creo que ha quedado, no se nos queda en el tintero. No, la exposición en el Yo- castillo. Yo antes abierta le estaba actualmente. diciendo a Juan Luis que le queda hacer un libro, que eso hay que hacerlo, que es de las cosas extrañas, de los fenómenos extraños en Chipiona. Oh. Ese hay que hacer uno, ¿eh? Ese hay que hacer uno. ¿Qué vaya contando? Se metía en el cementerio por las noches a grabar las grabar. conversaciones. No, hay más cosas, hay más cosas. Y llegaban los chiquillos yendo del cementerio y coge una vez enterrado que estabas harto de que verlos hartar y llegaron. Aquello era tremendo. ¿Qué dicen? ¿Qué? La pila. Ah, que acaba la pila. Seguí aquí. Ah, vale. Bueno, pues nada. Pues nada, cortamos el tema, se acabó la pila, se acabó el programa también. Y no, lo tenemos ahí para Bien. Prácticamente a las 8 cortamos esta nueva emisión y nos vemos el próximo martes. Recordar que esto no sería posible si no es por Picoco, por Eres Original, por Magodea, por Caminante de Chipiona en el mundo y... ¿por qué más? Y por Actitud. Así tú. Nos vemos. Nos vemos el próximo martes.